número 22 y 19 número 23 de la Constitución Política de la República, correspondiente, por lo tanto, a los derechos patrimoniales. El primero de estos derechos, referente al artículo 19, número 22 de la Constitución, se refiere al derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica. ¿Qué es lo que señala esta disposición? Esta disposición nos señala claramente que el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato que debe dar el Estado y sus organismos en materia económica, agregando un inciso segundo que determina que solo en virtud de una ley, y siempre que no signifique dicha discriminación, ¿no?, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos a favor de algún sector, actividad, ¿no?, o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno o a otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de estos debe incluirse anualmente en la ley de presupuesto. Eso es lo que dispone, por lo tanto, esta norma del artículo 19, número 22 de la Constitución. Este derecho no está contemplado en otros ordenamientos jurídicos, ni tampoco en tratados internacionales, por lo tanto es una norma propia, ¿cierto?, del texto que actualmente rige en nuestro país. A través de esta norma, ¿cierto?, constituida como derecho subjetivo y como componente objetivo a su vez de nuestro sistema constitucional, se busca hacer operativo el derecho general que está establecido en el artículo 19, número 2 de la Constitución, de la igualdad ante la ley en el ámbito de lo que podemos denominar la Constitución económica, evitando las decisiones que pudieran ser arbitrarias del Estado, como también de sus organismos en relación a los operadores económicos de carácter privado. Por lo tanto, el objetivo central de esta norma es evitar, digamos, el trato discriminatorio, arbitrario, ¿no?, que pudiera dar el Estado en materia económica, ¿no?, a los operadores económicos privados. Señalado esto, podemos, por lo tanto, revisar lo que el Tribunal Constitucional en sentencia rol 1295 del año 2008, ¿cierto?, en sentencia, ¿cierto?, que se concretó en octubre de 2009, en su considerando 87, estableció en esta materia, ¿cierto? La norma establecida en el artículo 19, número 22, es original, dice el Tribunal Constitucional, de la Constitución de 1980. Vale decir, esta norma nunca estuvo presente en las constituciones anteriores, ¿cierto?, y por lo tanto llega a sostener que forma parte de un conjunto de normas sobre isonomía, vale decir, sobre igualdad, cuyo objeto es impedir que el Estado o sus organismos puedan discriminar
en materia económica, particularmente en beneficio del propio Estado o en perjuicio de los agentes económicos privados. Su incorporación en el artículo 19, número 22 de la Constitución, dice el Tribunal Constitucional, buscó varios propósitos. Por de pronto, establecer expresamente la prohibición de discriminar arbitrariamente que tiene el Estado en materia económica para evitar discusiones de si se aplicaba el 19, número 2 al Estado. Como lo ha señalado esta magistratura, tiene por objeto especificar en materia económica el principio general de la igualdad ante la ley, consagrada en el número 2 del mismo artículo 19 de la Constitución. Por lo tanto, a través de esta sentencia, lo que hace el Tribunal Constitucional es ratificar específicamente que el objetivo de la norma, ¿cierto?, es fundamentalmente velar por la igualdad que debe desarrollar el Estado a través de sus conductas, ¿cierto?, en términos de evitar, ¿cierto?, las situaciones en las cuales pueda tratar, ¿cierto?, a través de sus actos, ¿cierto?, tratar de manera desigual o arbitraria, ¿cierto?, a los agentes económicos privados. Señalado ello, podemos también establecer, ¿cierto?, que la misma sentencia nos agrega que enseguida se buscó reforzar la igualdad porque también hay desconfianza histórica al papel del Estado y sus favoritismos del pasado. En palabras, ¿cierto?, de un ex ministro de Economía, ¿cierto?, Pablo Barahona, ¿cierto?, que era el ministro de Economía en el momento en que se discutió la preceptiva de esta disposición constitucional en la Comisión de Estudios de la nueva Constitución, vale decir, durante el proceso de formación y aprobación del texto original de la Constitución de 1980, lo que se pretendió con la incorporación de esta normativa, ¿cierto?, es que la autoridad administrativa y la ley, ante situaciones idénticas, no den a uno lo que no son capaces de dar a todos, pero que eso no signifique que no pueda existir una legislación que aplique un tratamiento tributario absolutamente diverso a distintas personas según la zona geográfica o su condición particular. Por lo tanto, lo que se señala aquí es un elemento que nosotros ya hemos estudiado cuando vimos la igualdad ante la ley, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, se exige, ¿cierto?, que en definitiva se trate igual a los que están en la misma situación y a su vez que se trate de manera diferente a quienes se encuentran en situaciones diferentes, ya sea, ¿cierto?, por sus condiciones particulares, por encontrarse en zonas geográficas distintas, etc. Señalado esto, podemos también, a su vez, explicitar, ¿cierto?, que el derecho a la no discriminación arbitraria en el trato, ¿cierto?, que debe dar el Estado, ¿cierto?, y sus organismos en materia económica constituye, ¿cierto?, de acuerdo con el establecimiento de esta norma, un derecho de carácter subjetivo, ya que en definitiva, ¿cierto?, constituye una facultad o atributo que
se otorga a las personas naturales y jurídicas en el ámbito económico empresarial, a no ser objeto de un trato basado en diferencias arbitrarias, sin que tengan esas diferencias, por lo tanto, un fundamento racional. Por eso son arbitrarias, ¿cierto? Todo ello sin perjuicio de su carácter de norma objetiva de nuestro ordenamiento constitucional. La diferencia arbitraria, por lo tanto, sería aquella diferencia, ¿cierto?, que en definitiva permite, ¿cierto?, tratar a distintos grupos de personas naturales o jurídicas en el ámbito económico, ¿cierto?, de una manera, ¿cierto?, diferente, sin que exista un fundamento racional para justificar dicha diferencia de tratamiento. Y así podemos avanzar, ¿cierto?, a otra sentencia del propio Tribunal Constitucional. En este caso se trata de la sentencia 28 de abril de 1985, cuyo considerando quinto nos relata que las finalidades que se tuvieron a la vista al incorporar, ¿cierto?, este precepto a la Constitución fueron fundamentalmente, en primer lugar, establecer que aun cuando no se trate de una discriminación arbitraria, se requiere siempre de una ley para otorgar un beneficio directo o indirecto a un sector, a una actividad o a una zona geográfica determinada, o para establecer gravámenes especiales que afecten a uno u a otras. Y segundo, consagrar expresamente y en una perspectiva clara el principio de igualdad ante la ley en materias económicas, en atención a que dicho principio no habría sido valorado suficientemente por los tribunales de justicia con el objeto, ¿cierto?, de evitar discriminaciones injustas en lo que fue la vigencia de la Constitución de 1925. Agreguemos también dentro de este plano, ¿cierto?, que en la aplicación, ¿cierto?, este derecho exige, por lo tanto, un trato igualitario a aquellos que se encuentran en la misma situación, sin que el organismo estatal pueda establecer diferencia alguna en razón de las personas o de circunstancias que no sean precisamente las que se encuentren presentes en las normas jurídicas que se hayan dictado en conformidad con la Constitución. Señalemos asimismo, ¿cierto?, que el vocablo trato al cual, ¿cierto?, se refiere la norma constitucional, que en definitiva debe ser interpretado como el manejo que en definitiva el Estado y sus organismos realizan en materia económica. Por lo tanto, el vocablo trato, ¿cierto?, se refiere fundamentalmente a este manejo que el Estado y sus organismos puede concretar, ¿cierto?, a través de sus actos en materia económica. Este trato debemos entenderlo como el modo de relacionarse por parte del Estado con y sus organismos, ¿cierto?, y en este sentido el tratamiento que el Estado y sus organismos debe darle, ¿cierto?, a los distintos operadores económicos para conocer, resolver o regular cualquier asunto o materia determinada, ¿no? Desde este
punto de vista, por lo tanto, hay que insistir que el Estado debe darle el mismo tratamiento a todas las personas que se encuentran en las mismas situaciones y debe darle un tratamiento diferenciado a las personas que se encuentran, ¿cierto?, en distintas hipótesis o situaciones específicas. Podemos, a su vez, ¿cierto?, señalar, por otra parte, que la no discriminación arbitraria, que tiene como fuente, como ya lo hemos dicho, el principio de igualdad ante la ley del artículo 19, número 2 de la Constitución, que nosotros ya hemos estudiado, constituye solo una especificación de ese artículo 19, número 2, en el ámbito empresarial y económico, y tiene, por lo tanto, un carácter relativo y proporcional. En efecto, cuando se establece una diferencia basada en determinados grupos de entidades económicas o una diferenciación referente a circunstancias económicas que se traducen en tratamiento desigual de quienes se encuentran en dicha situación, se debe desarrollar un análisis atendiendo al principio de proporcionalidad, ya que ese trato desigual puede comprometer también otros derechos fundamentales u otros bienes constitucionalmente protegidos. Agreguemos en esta perspectiva que el principio de proporcionalidad, como nosotros ya también lo hemos estudiado cuando realizamos el análisis del artículo 19, número 2 de la Constitución, vale decir, la igualdad ante la ley en términos generales, ¿cierto?, es conceptualizado también este principio de proporcionalidad como prohibición constitucional de medidas excesivas, y sabemos que se descompone en 3 subprincipios. De estos 3 subprincipios, el primero de ellos es el principio de adecuación, ¿cierto?, que nosotros ya hemos analizado. Este subprincipio de adecuación exige que el legislador utilice medios idóneos, medios adecuados, que tiendan a un objetivo legítimo y constitucional, ¿cierto?, propuesto por la legislación a través de, ¿cierto?, la ley. Y exige, por lo tanto, que la ley, al regular jurídicamente, ¿cierto?, la situación, sea coherente y, por lo tanto, ¿cierto?, que el medio que utiliza para esta regulación, ¿cierto?, sea concordante con la finalidad, ¿cierto?, y la idoneidad de la relación de causalidad que debe establecerse entre el medio que procura la ley y el fin, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, está establecido en el ordenamiento constitucional. Por lo tanto, la ley debe, ¿cierto?, en tal sentido, utilizar medios que sean concordantes y coherentes con los fines, ¿cierto?, establecidos constitucionalmente al momento de establecer una intervención legislativa. En el caso del análisis de una intervención, ¿cierto?, que pueda generar una situación de discriminación, el escrutinio consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado que establece el precepto legal, ¿cierto?, al momento, ¿cierto?, de regular la situación de los actores
que en definitiva son objeto de la regulación jurídica, en definitiva se adecúan al fin constitucionalmente legítimo. En caso de que no haya, por lo tanto, un medio idóneo empleado por el legislador en la regulación de la respectiva hipótesis, en definitiva, vamos a encontrar que esa disposición legislativa sería claramente contraria a la Constitución por vulnerar este subprincipio de adecuación, es decir, de utilizar medios que sean coherentes y consistentes con las finalidades que buscaban realizar. Luego de ello, podemos encontrarnos con el segundo subprincipio del principio de proporcionalidad. Este segundo subprincipio exige al legislador que va a regular, ¿cierto?, una determinada situación que va a afectar a determinados grupos de personas, ¿cierto?, va a exigir, ¿cierto?, que el medio legislativo, de entre los distintos medios posibles que pudo haber utilizado, sea no solo necesario para lograr la finalidad perseguida, sino que al mismo tiempo sea aquel medio que menos afecte los derechos, ¿cierto?, o intereses de las personas, ¿cierto?, que van a sufrir, ¿cierto?, en esta perspectiva, ¿cierto?, la aplicación de la norma legal, lo cual exige, por lo tanto, al legislador aplicar aquella medida que sea más moderada y que logre el propósito buscado, teniendo a su vez la eficacia necesaria. La regla, por lo tanto, es que debe utilizarse siempre el medio legislativo alternativo menos restrictivo de los derechos e igualmente eficaz para alcanzar el objetivo que se haya propuesto. Se trata, por lo tanto, del escrutinio de una relación de medio-medio, vale decir que en definitiva exige, ¿cierto?, comparar los distintos medios y utilizar aquel medio que en definitiva, ¿cierto?, restrinja menos, afecte menos, ¿cierto?, los derechos o los intereses legítimos de las personas a las cuales se les va a aplicar dicho, ¿cierto?, normativa. Se parte, por lo tanto, de la comparación entre medios que deben ser siempre idóneos y considerando que aquel que ha sido escogido por el legislador entre distintos medios alternativos que sean idóneos, sea el que en definitiva, ¿cierto?, afecte menos los derechos o intereses de las personas afectadas. El análisis sobre los medios alternativos, por lo tanto, se realiza en relación al objetivo del trato diferenciador del análisis, que resulta que hay, en este sentido, un medio idóneo que no va a generar, ¿cierto?, en este sentido, discriminación, o que interviniendo en ella la intervención es de menor intensidad que la adoptada por el legislador, si en definitiva hay un medio, ¿cierto?, idóneo y suficientemente eficaz que logre el mismo objetivo que persigue la norma legislativa, ¿no?, pero genere un menor impacto en los derechos e intereses de las personas, es ese el medio que debe ser adoptado. Por lo tanto,
si el legislador ha empleado un medio que en definitiva afecta más intensamente los derechos e intereses de las personas, ¿no? Y hay otro medio alternativo que afecta en menor intensidad esos derechos, ¿no? Es el medio que debe ser, ¿no es cierto?, utilizado. Y por lo tanto, si se ha utilizado un medio que afecte en mayor medida, ¿no?, los intereses y los derechos de las personas, en este caso, ¿no?, en virtud del principio de necesidad, ¿no?, estaríamos ante una norma legal, ¿no?, que afectaría, ¿cierto?, e infraccionaría el principio de igualdad y, por lo tanto, sería en esta segunda perspectiva del subprincipio de necesidad una norma legal, ¿no?, que en definitiva sería inconstitucional. Señalado ello, podemos entrar al tercer subprincipio, que es el principio de proporcionalidad en sentido estricto o de ponderación, como se denomina en el ámbito del derecho. Este subprincipio exige al legislador ponderar de forma adecuada la intensidad del daño o lesión que pueda causar la medida legislativa a los derechos o intereses de las personas, ¿no?, que en definitiva, ¿no?, pueda ser mayor que el beneficio que la medida significa en relación al bien común. En tal caso, ¿no?, nos vamos a encontrar que el análisis del trato diferenciado, ¿no?, consiste en la comparación que debe realizarse entre el grado de realización, ¿cierto?, y de optimización del fin constitucional y el grado de intervención, ¿cierto?, en la relación de igualdad, lo que debe realizarse de acuerdo a la ponderación, la cual implica que cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor debe ser la satisfacción del otro principio que se busca, ¿cierto?, en tal sentido, ¿cierto?, establecer. Si ello no ocurre, en este caso también habría, ¿no?, una inconstitucionalidad por vulneración del subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. Señalemos dentro de esta perspectiva que cuanto mayor sea la intervención o afectación de la igualdad, ¿no?, debe ser mayor, a su vez, el grado de realización de la optimización del fin constitucional. Si esta relación se cumple, la medida legislativa de intervención en la igualdad será constitucional. Por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la afectación de la igualdad sea mayor al grado de realización del fin constitucional, la intervención de la igualdad no va a estar justificada y, por lo tanto, va a ser considerada inconstitucional. El legislador, por lo tanto, debe evitar siempre aquellos medios legislativos que generen afectación de derechos o intereses en forma desmedida o excesivamente gravosa, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, el principio de proporcionalidad a través de los distintos subprincipios, en definitiva, permite, ¿cierto?, racional y objetivamente determinar, ¿cierto?, si en definitiva la intervención legislativa utiliza, ¿cierto?, medios que no sean
coherentes con los fines, o, ¿cierto?, se aplican medios que, siendo coherentes con los fines, generan, ¿cierto?, una afectación más gravosa de lo necesario, ¿cierto?, al momento de regular la situación particular de las personas y, en definitiva, ¿cierto?, cuando realizamos la ponderación, ¿cierto?, entre la intervención, ¿cierto?, del legislador, y vemos que esta intervención ha generado restricciones muy importantes de derechos y ellas no son consistentes, ¿cierto?, con los objetivos que en definitiva, ¿cierto?, deben lograrse, ya que en definitiva el beneficio es menor, ¿cierto? En definitiva, ¿cierto?, la intervención legislativa va a ser considerada contraria, ¿cierto?, al ordenamiento constitucional. Por lo tanto, el principio de proporcionalidad va a exigir que para la intervención legislativa en materias económicas exista un motivo constitucionalmente legítimo. Pero no basta con que, ¿cierto?, exista un motivo constitucionalmente legítimo, ya que con eso solo estaríamos estableciendo una adecuación de medios afines, sino que además la idoneidad del instrumento que ha elegido el legislador, ¿cierto?, que en definitiva se justifique por su absoluta necesidad en la medida en que es el medio menos gravoso, el medio que menos afecta, ¿no?, los derechos del grupo social que va a ser afectado por la dictación de la medida legislativa, ¿no?, y por lo tanto va a existir un equilibrio entre la trascendencia de la intervención legislativa y la utilidad obtenida de ella, y por consiguiente va a existir, ¿cierto?, una proporcionalidad entre los medios utilizados y los fines, ¿cierto?, alcanzados por dicha legislación, ¿cierto?, en materia económica. A su vez, debemos también señalar que el artículo 19, número 21, ¿cierto?, prevé, ¿cierto?, de alguna manera, ¿cierto?, en el inciso segundo, ¿cierto?, excepciones, ¿cierto?, que en definitiva deben ser consideradas en este caso, ¿cierto?, por el 19, número 22, como lo determina en su inciso segundo. En efecto, el inciso segundo de esta disposición constitucional que estamos analizando posibilita excepcionalmente la discriminación cuando ella tenga como fundamento el establecimiento de la igualdad de oportunidades para participar en la vida económica nacional, de acuerdo con el inciso, ¿cierto?, cuarto y final, ¿no es cierto?, del artículo primero de la Constitución, ya que allí se establece el deber del Estado, ¿cierto?, de proporcionar, ¿no?, a las personas y de promocionar la participación con igualdad, ¿cierto?, en la vida nacional. Y dentro de los ámbitos, ¿cierto?, de participación en la vida nacional se encuentra también la participación en la vida económica nacional, ¿cierto? Y desde este punto de vista, ¿cierto?, podrían establecerse, ¿cierto?, discriminaciones con el objeto, ¿cierto?, de buscar desarrollar esa igualdad de oportunidades, ¿cierto?, que históricamente, ¿cierto?, no ha sido lograda, ¿cierto?, y por lo tanto eso permite, ¿cierto?, establecer
algunas ventajas para los grupos que han sido tratados desigualmente en el pasado. Señalado ello, en casos, por lo tanto, excepcionales frente a la regla general de la igualdad en el trato que debe dar el Estado o sus órganos en materia económica, ¿no?, debe tenerse, ¿no?, en consideración razones de política económica o de eventual fomento de actividades, pudiendo llevar a establecer algunos tratos especiales de incentivos, ¿no?, como serían beneficios directos o indirectos, o de algunos obstáculos, ¿cierto?, como puede ser, por ejemplo, el establecimiento de gravámenes en perjuicio de alguna área o de algún sector de la economía. Es necesario, en tal sentido, señalar que la Carta Fundamental regula, en este sentido, requisitos especiales para hacer efectiva, por ejemplo, la competencia, salvo la de que ella debe estar prevista en un precepto legal, el cual debe ser una ley simple, la que no requiere, en tal sentido, de quórum calificado. En todo caso, dichas medidas y normas deben tener siempre una justificación, vale decir, un fundamento razonable, y no crear una situación de discriminación que podríamos señalar que tendría el carácter de una discriminación arbitraria. Estos beneficios o estos gravámenes deben buscar que el Estado, sin utilizar la potestad coactiva, vale decir, sin establecer sanciones, ¿cierto?, pueda proteger, ¿cierto?, promover o estimular, orientar la actividad económica para que se entreguen o produzcan ciertos bienes o servicios que, ¿cierto?, se consideran necesarios para la sociedad. La Constitución tiene así un especial cuidado en la regulación de los beneficios indirectos y franquicias, ya que en ellos, ¿no?, los efectos que producen no quedan de manifiesto en forma inmediata, ¿no?, y por lo tanto, ¿no?, en este sentido hay así una diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los subsidios, ¿no?, a los cuales también se refiere la parte final del inciso segundo del artículo 19, número 22, determinando que en caso de que las franquicias o beneficios indirectos, ¿no?, la estimación del costo de estos debe incluirse anualmente en la ley de presupuestos de la nación. Agreguemos, a su vez, dentro de esta perspectiva, que es necesario precisar que la regulación tanto de los beneficios como de los gravámenes pueden afectar, como lo dice el inciso segundo del artículo 19, número 22, a un determinado sector, a una determinada actividad o a una determinada zona geográfica en la cual se desarrolla actividad económica. En esta perspectiva, tenemos también que precisar qué implican estos conceptos de beneficios y de gravámenes, ¿no? Y tenemos que, por lo tanto, concretar la idea de que los beneficios constituyen ayudas en dinero o de otra forma que el
Estado entrega a uno o más particulares con o sin obligación de reembolso. Estas ayudas pueden ser, por ejemplo, honoríficas, como esto ocurre con el establecimiento eventualmente de premios nacionales, ¿cierto? Pueden ser también jurídicas, cuando, por ejemplo, se dispensa, ¿cierto?, a unas personas, o grupos, del cumplimiento de ciertas normas, o pueden ser, a su vez, claramente de naturaleza económica, como, ¿cierto?, el excluir, ¿cierto?, eventualmente de impuestos, ¿cierto?, una determinada actividad económica, o, ¿cierto?, darle, ¿cierto?, unos impuestos menores que los que constituyen la regla general. Por otra parte, los beneficios económicos, como también lo señala esta disposición del 19, número 22, pueden ser directos o indirectos. Por tanto, también precisemos cuando estamos en presencia de un beneficio económico directo y cuando estamos en presencia de un beneficio económico indirecto. Partamos, ¿no?, en este sentido, por los beneficios económicos directos, ¿no? En este caso, ese beneficio económico directo implica la transferencia de recursos al beneficiario para, ¿cierto?, la concreción de una actividad económica que se estima de interés público. Así sucede, por ejemplo, cuando el Estado entrega una determinada subvención, es decir, el Estado realiza una determinada transferencia de dinero sin obligación de reembolso para obtener el desarrollo de una actividad económica. Por ejemplo, cuando establece subvenciones, ¿cierto?, para la producción, por ejemplo, de una obra cinematográfica, ¿cierto?, o cuando se establece un subsidio, vale decir, una transferencia en dinero sin obligación de reembolso para ayudar a determinadas personas o determinados grupos de escasos recursos, como por ejemplo, ¿cierto?, constituye también un beneficio económico en tal sentido una beca de estudio, ¿cierto?, para quien la necesita, ¿no? Al otorgar estos beneficios, ya sean directos o indirectos, el legislador puede perfectamente establecer condiciones o requisitos para que estos beneficios puedan lograrse o para su mantenimiento, ¿cierto?, en el logro de la finalidad pública que se busca obtener con la transferencia respectiva. Estas transferencias no son un regalo, sino que una donación, ¿cierto?, que está condicionada al cumplimiento de determinados fines para recibirlas, ¿cierto?, y por lo tanto del logro de ciertos resultados que se consideran valiosos, ¿no?, por parte del Estado, ¿no? Señalemos también dentro de esta perspectiva que en los beneficios que se denominan indirectos o franquicias, ¿cierto?, que son otorgadas por parte del Estado, este Estado deja de cobrar, por lo tanto, cierta cantidad de dinero, ¿no?, y el beneficio consiste en que el favorecido con esta franquicia goza de una exención tributaria o arancelaria
de modo que no paga los derechos que el Estado normalmente cobra, ¿no?, a quienes, ¿no?, en definitiva desarrollan dicha actividad. Estos beneficios indirectos deben incluirse, como ya hemos dicho, ¿no?, en la ley de presupuestos. ¿Y qué se busca con ello? Con ello se busca, por una parte, que la comunidad conozca cuáles son esos beneficios indirectos que se otorgan a determinados grupos o sectores de la población, y al mismo tiempo, al ser establecidas, ¿no?, en el proyecto de ley de presupuestos, que luego será el presupuesto de la nación, ¿no?, favorece también su discusión legislativa, ¿no?, y al mismo tiempo su evaluación periódica, ¿no?, en tal perspectiva por parte, ¿cierto?, del legislador. Luego tenemos los gravámenes especiales. ¿Qué son los gravámenes especiales? Son cualquier medida desfavorable que está impuesta por el legislador directamente o autorizando, ¿cierto?, a las entidades administrativas o los órganos administrativos, ¿no?, que forman parte de la administración, para poder, ¿no es cierto?, adoptar estas medidas desfavorables que debe soportar los particulares que se desenvuelven en un sector económico determinado en favor del Estado o de otros particulares, sin que ello conlleve una determinada indemnización. Por lo tanto, estos gravámenes especiales comprende, por ejemplo, cualquier limitación al dominio, ¿cierto?, pareciera a la propiedad, si se limita solo a cargas públicas reales o a los tributos que pueden consistir en un arancel compensatorio, pero también a eventuales controles preventivos de la administración, ¿cierto?, y de establecimiento de determinadas prohibiciones. Agreguemos también dentro de esta perspectiva que lo importante es que estas medidas constituyan una obligación que deben o soportar todos los sujetos que operan en un determinado sector, en una determinada actividad o en un determinado territorio, siendo, por tanto, una obligación de carácter general para todos aquellos que actúan en ese sector, en esa actividad o en ese territorio. Y por lo tanto, se trata de una medida que se establece en aras del interés general. Y por lo tanto, que no implica una suerte de expropiación, y que esa obligación sea, por lo tanto, una obligación especial. Con el calificativo de obligación especial se resalta, por un lado, la necesidad de que se configure con detalle por el legislador, ¿no?, y que no sea una medida fundamentalmente de carácter genérico, y de otra parte, que tenga cierto grado de singularidad específica. El precepto constitucional que estamos analizando, que es este 19, número 22, en su inciso segundo, exige al mismo tiempo que estos beneficios o gravámenes cumplan con determinados requisitos que deben, ¿cierto?, darse simultáneamente o copulativamente.
El primero de ellos es que tanto estos beneficios como estos gravámenes solo pueden ser establecidos por una ley. Por lo tanto, se reafirma que los beneficios o gravámenes obedecen al principio de legalidad. En segundo lugar, que la ley que regula, ¿cierto?, y establece estos beneficios o gravámenes no realice distingos que impliquen un tratamiento diferenciado que no se encuentre suficientemente justificado. Vale decir, que implique de alguna manera una discriminación que sea de carácter arbitrario. El juicio de mérito, ¿cierto?, corresponde en tal caso realizarlo al legislador, apoyado en razones sólidas que justifiquen la decisión, ¿cierto?, de otorgar tales beneficios o tales gravámenes. Y en tercer lugar, que el beneficio o el gravamen se establezca, como ya lo hemos señalado, para algún sector económico, para alguna actividad económica o para una actividad económica desarrollada en una determinada zona geográfica, con lo cual se delimita el efecto que va a producir la medida adoptada, ya que esta no se proyecta, ¿cierto?, a todos, sino solo a determinados grupos o ámbitos específicos que deben establecerse además específicamente, ¿cierto?, y expresamente en el precepto legal respectivo. Agreguemos también dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, que es necesario también especificar qué se entiende por los vocablos, ¿cierto?, de sector, actividad o zona geográfica. En este sentido, el vocablo sector que emplea la Constitución en este 19, número 22, alude a una unidad diferenciada dentro de la actividad productiva, ¿cierto?, que permite ser identificada y distinguida de otros sectores, ¿cierto?, de dicha actividad, como son, por ejemplo, el sector minero, el sector agrícola, el sector forestal, el sector pesquero, ¿cierto?, para solo señalar algunos de los diferentes sectores, ¿cierto?, siendo eventualmente uno de ellos, ¿cierto?, el que en esta perspectiva sea considerado. Por otra parte, además de, ¿cierto?, aludir a un sector determinado, también puede eventualmente aludirse a una determinada actividad. Por lo tanto, debemos también precisar qué debe entenderse por actividad, ¿no? Y podemos decir que este vocablo actividad se refiere al desarrollo de una actividad económica específica dentro de un determinado sector, como por ejemplo, ¿no?, el sector de los pescadores artesanales dentro del sector pesquero, ¿no?, o los productos vitivinícolas dentro del sector, ¿no?, fundamentalmente agrícola, o los productores frutícolas en el mismo sector, o los productores de remolacha o de trigo, ¿no?, o los productores de leche, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, se trata eventualmente de regular una determinada actividad dentro eventualmente de un determinado sector, ¿cierto? Y eventualmente también puede ser el sector de servicios. Y allí, por ejemplo, podemos encontrar dentro de este sector de servicios una actividad como puede ser, ¿cierto?, las
entidades de salud previsional o también pueden ser, en este sentido, las aseguradoras, pueden ser también las universidades o pueden ser los consumidores de determinados productos o servicios, solo para señalar algunos ejemplos en esta perspectiva. Por último, también se hace alusión al vocablo zona geográfica en esta inciso segundo del artículo 19, número 22. Aquí se hace referencia con el vocablo zona geográfica. Con este vocablo se hace referencia a la actividad económica que se desarrolla en un ámbito territorial específico del Estado chileno, ¿no?, el cual no corresponde necesariamente con alguna de las divisiones político-administrativas que determina la Carta Fundamental, ¿no?, como por ejemplo las regiones, las provincias o las comunas. Así, por ejemplo, se ha dictado legislación que busca, por razones de seguridad nacional, atraer determinada actividad económica a zonas limítrofes o fronterizas extremas, como ocurrió, por ejemplo, con la Ley 18.392 del 14 de enero de 1985, estableciendo franquicias para las actividades económicas desarrolladas por empresas exclusivamente en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y la importación, en este sentido, en esas zonas de mercaderías no estaban afectas a determinadas tasas, impuestos o derechos. Y algo similar también se dio en el caso de la Ley 19.420 de octubre de 1995 para también establecer franquicias en la provincia de Arica y Parinacota, vale decir, en el norte del país, en la zona fronteriza norte de nuestro país. Agreguemos también que es necesario precisar que todos los sujetos beneficiarios por una medida legal adoptada deben ser tratados de igual manera. Por tanto, ya sea que a ellos se aplique un gravamen o se aplique un beneficio, este gravamen o beneficio debe abarcar a todos los miembros, ¿cierto?, de la categoría, ¿cierto?, que corresponda, ¿cierto?, o eventualmente a todos los bienes, ¿cierto?, que se indican expresamente. En este caso, por lo tanto, esos beneficios o gravámenes pueden establecerse separada o conjuntamente para determinados sectores, para determinadas actividades o para determinadas zonas geográficas, ya que no existe ningún impedimento constitucional para ello si se encuentran justificados razonablemente. Por último, cabe también señalar que el beneficio o gravamen debe estar claramente especificado. Por lo tanto, la disposición legal debe identificarlo y distinguirlo de otros, fijando claramente la ventaja, ¿cierto?, la franquicia o el gravamen determinado, ¿cierto?, acotándolo suficientemente para impedir que hayan, ¿cierto?, en este sentido, ¿cierto?, una perspectiva de confusión, ¿cierto?, y por lo tanto es necesaria su clara configuración legal.